En términos de la industria, que me parece que es el dato más relevante de los últimos días, la caída de la industria en el mes de junio fue de más del 8%, una caída realmente muy importante. Pero yo hago mayor hincapié, más que en la caída, que puede ser un efecto de que la industria había crecido en junio del año 2017, es que el nivel de utilización de la capacidad de la industria en junio de este año es menor al 52%, el mismo número que en junio del año 2002, o sea, cuando la economía recién había empezado a salir de la crisis del 2001. Entonces, en términos industriales, la economía había empezado a caer algunos sectores, pero a partir de mayo-junio son todos los sectores, salvo el sector de acero, que está cayendo. Ese periodo de desindustrialización que tuvimos también en el año 2016, este año va a ser más profundo porque la salida la veo más lejana y en términos de actividad, eso impacta muchísimo en los salarios de mayor productividad y de mayor nivel de salario. El tema también del desempleo me preocupa muchísimo porque el objetivo de la economía no es el tipo de cambio, no es el déficit fiscal, sino es la mejora de la vida de la gente. ¿Qué ves vos en la inflación? ¿Qué te parece? ¿Va a tener forma de controlarla? ¿Siguen encarando mal? Mira, primero creo que el gobierno está pecando de hablar de la inflación desde un lugar donde hoy no pudo resolver ni la inflación que teníamos hasta el año 2015. ¿Qué quiero decir? Hoy los registros inflacionarios como piso tienen un 32%, no es el techo como quiere el gobierno, las consultoras o que está midiendo el Banco Central, porque para ser 32% el último trimestre tiene que tener una inflación del 1%, 1,2%. Eso pareciera que con los aumentos de tarifas no va a suceder. Si se llega a escapar el tipo de cambio, bueno, por supuesto que vamos a estar más cerca del 40 que del 32. En términos inflacionarios, toda la política antiinflacionaria del gobierno ha sido, digamos, un fracaso. ¿Vos creés que estamos yendo a un escenario de lo que los economistas llamamos estanflación? Primero, si querés explicarle a la gente qué es una estanflación y si vos creés que vamos a eso. Sí, yo creo que ya estamos en una situación de estanflación, una inflación enorme con un crecimiento económico nulo. Esto, un poco retomando lo anterior, da por tierra la idea de que la inflación es por un exceso de demanda o había inflación hasta el 2015 porque los argentinos consumíamos más de nuestras posibilidades. La verdad que tanto hasta el 2015 como ahora la inflación tiene que ver mucho con lo que pasa con el tipo de cambio y con los demás costos de la economía que se trasladan o no, que se trasladan básicamente a precios, también el costo salarial. Por eso digo que una de las anclas que tiene hoy el gobierno es el costo salarial, o sea, los salarios es un ancla antiinflacionaria, y el tipo de cambio había sido hasta diciembre de 2017. Al eso, digamos, desbarrancarse, el tipo de cambio pasar de 20 a casi 30, retomó una espiral inflacionaria que no se está pudiendo controlar justamente porque no se controla el tipo de cambio ni los otros costos de la economía. La estanflación vino para quedarse y creo que los niveles de inflacionario del año que viene, por más que haya una recesión muy grande o el tipo de cambio no se dispare, no van a estar por menos de 25 o 26%. ¿Qué crees que, es un análisis muy profundo, pero lo más brevemente posible, que Argentina tendría que hacer desde el punto de vista económico para retomar el camino del crecimiento, para romper con esta dinámica que hoy parece que nos tiene atrapados? Bueno, creo que es justamente todo lo contrario de lo que está haciendo el gobierno. La única forma de retomar el crecimiento es que el gobierno vuelva a hacer lo que hizo en el año 2017. Esto es, alentar la obra pública, alentar que los salarios le ganen a la inflación, aunque sea por poco, y por supuesto que intentar desde el lado del comercio internacional evitar la guerra comercial que esté dando entre las grandes potencias y volver a administrar el comercio. No digo que la economía no estaba cerrada hasta el 2015. El problema que teníamos nosotros era que teníamos un problema de restricción externa. Lo que tenemos que hacer ahora, creo yo, el gobierno se tiene que sentar con los sectores económicos, con los sectores industriales y analizar de nuevo una suerte de administración del comercio que le permita retomar que el mercado interno, cuando empieza a crecer, sea abastecido con bienes locales y no con importaciones, que eso es lo que también ha provocado el problema externo y la caída del sector industrial y del comercio minorista en la Argentina. Bueno, gracias Alejandro. No, muchas gracias Agustín, muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos.